Cuando los filósofos de la Ilustración encendieron las luces de la razón sobre el mundo occidental, no anticiparon que aquella claridad proyectaría por fuerza sombras más profundas. El romanticismo surgió como reacción ante el frío racionalismo ilustrado, pero incluso dentro de ese movimiento existía una corriente que desconfiaba del optimismo luminoso de Rousseau, que miraba hacia los bosques nocturnos en lugar de los prados soleados, que veía en el alma humana no un jardín cultivable, sino un paisaje volcánico, hermoso y peligroso a la vez. A esa corriente se le conoce como el romanticismo oscuro. El término, aunque popularizado por la crítica literaria del siglo XX, describe una sensibilidad que atravesó el siglo XIX como una vena de mineral negro, reconocible, continua, profunda. Mientras el romanticismo convencional celebraba la naturaleza como espejo del alma sublime y la razón como instrumento de progreso espiritual, el romanticismo oscuro contemplaba esa misma naturaleza con una mezcla de terror y fascinación, y veía en el interior humano no la semilla de la redención, sino el potencial del horror. Para comprender el romanticismo oscuro, es preciso entender la categoría estética que lo nutre, lo sublime. Edmund Burke distinguió entre la belleza, que es armoniosa, proporcionada, tranquilizadora, y lo sublime, lo que nos abruma, nos aterra, nos hace conscientes de nuestra pequeñez ante fuerzas inconmensurables. La oscuridad, el infinito, la tormenta, el abismo. Estas son las fuentes del placer sublime, un placer que contiene miedo. Kant, en su crítica del juicio, radicalizó esta distinción. Lo sublime matemático y lo sublime dinámico revelan paradójicamente la grandeza de la razón humana al confrontarla con lo que la excede. Pero los escritores del romanticismo oscuro no encontraron en esa confrontación el triunfo de la razón, encontraron su límite, su derrota, su disolución. Lo sublime para ellos no eleva al hombre, lo reducía, lo fascinaba, lo consumía. A esta herencia estética se suma la influencia del calvinismo puritano norteamericano, particularmente visible en los escritores estadounidenses de la tradición. La doctrina de la depravación innata del hombre, la predestinación, la posibilidad del condenado que actúa desde su condena sin posibilidad de redención. Estos elementos teológicos impregnan la ficción de Hawthorne y Melville con una oscuridad que no es puramente literaria, sino metafísica. El romanticismo oscuro no es un programa ideológico, sino una constelación de obsesiones compartidas. Entre sus temas centrales se encuentran la culpa heredada, la naturaleza amenazante, el doble y el doppelganger, la locura como revelación, el conocimiento prohibido, el mal innato, la muerte como umbral, el héroe monstruo, la obsesión destructora y lo sublime terrorífico. El motivo del doble merece atención especial. En el romanticismo luminoso, el yo es unitario y ascendente. En el romanticismo oscuro, el yo se escinde. Poe lo exploró en William Wilson. Stevenson lo cristalizó en Jekyll y Hyde. Dostoyevsky lo llevó a sus extremos filosóficos en el doble. Esta escisión no es un accidente psicológico, sino una verdad ontológica. El hombre contiene su propia negación, su propia sombra.
La naturaleza en este universo abandona toda función terapéutica. No hay consolación panteísta al modo de Wordsworth. Los bosques de Hawthorne son el espacio del pecado y la tentación diabólica. El océano de Melville es la faz de un universo que ni conoce ni cuida de la existencia humana. Los páramos de Bronte son el correlato objetivo de una psicología que no puede ser civilizada. Es tentador confundir el romanticismo oscuro con la literatura gótica, pero la relación es de filiación, no de identidad. Lo gótico, con sus castillos en ruinas, sus fantasmas, su iconografía medieval, es un repertorio de imágenes. El romanticismo oscuro es una actitud filosófica que puede usar esas imágenes, pero también puede prescindir de ellas. Lo que distingue al romanticismo oscuro es su dimensión moral y metafísica. La sospecha de que el universo es indiferente u hostil, que el alma humana no es redimible por la voluntad ni por la razón, que la belleza y el horror son inseparables. Esta sospecha no necesita castillos, puede habitar en la mente de un marinero obsesionado con una ballena, en el corazón de un juez puritano, en el sótano donde un escritor alcohólico escucha latir el corazón de su víctima. El romanticismo oscuro nos abre la dimensión de una sombra que parece alargarse y se transforma en influencia literaria y cultural. Entre las influencias más notorias tenemos al simbolismo. Baudelaire fue el gran heredero europeo. Las flores del mal llevan al extremo la estetización de la oscuridad y el mal. Verlaine, Rimbaud y Mallarmé continuaron la exploración de los estados límite de la conciencia como materia poética. El decadentismo que nos muestran Oscar Wilde, Huysmans y D'Annunzio. La decadencia convierte el romanticismo oscuro en pose cultural y crítica de la modernidad burguesa. El retrato de Dorian Gray es directamente deudor de la tradición del doble y la corrupción moral. El horror cósmico encarnado en Lovecraft, que formalizó la intuición de Melville. El universo es radicalmente indiferente y lo que habita más allá de nuestros límites cognitivos nos destruirá si lo contempláramos. El horror Lovecraftiano es filosóficamente coherente con el pesimismo del romanticismo oscuro. El existencialismo, particularmente el de Camus, Sartre y Kafka, pues heredaron la angustia metafísica del romanticismo oscuro sin su iconografía. La náusea sartreana, el absurdo camusiano, el laberinto kafkiano son variaciones modernas de la misma intuición. El cosmos no responde. En la cultura popular de los siglos XX y XXI tenemos al romanticismo oscuro expresado en el cine negro, el heavy metal, el punk gótico, el cómic de autor, las novelas de Stephen King, la saga de Batman, la obra de Cormac McCarthy o la serie True Detective. Todos, absolutamente todos, beben de esta tradición. El romanticismo oscuro es la fuente más fértil de la imaginación popular contemporánea sobre el mal. ¿Qué nos ofrece el romanticismo oscuro más allá del escalofrío estético? Ofrece en primer lugar honestidad. Frente a las narrativas de progreso inevitable, de perfectibilidad humana, de redención garantizada,
El romanticismo oscuro insiste en que la oscuridad es constitutiva, no accidental. El mal no es una anomalía del sistema, es una posibilidad inscrita en la estructura misma de la conciencia y del cosmos. Esta honestidad tiene un valor filosófico real. La tradición que va de Poe a McCarthy nos recuerda que cualquier humanismo que no haya mirado al abismo es un humanismo incompleto. La belleza que ignora el horror es una belleza mutilada. El bien que no ha considerado seriamente el mal es una ética ingenua. En segundo lugar, el romanticismo oscuro ofrece una peculiar forma de consuelo, la de la comunidad en el sufrimiento. Sus lectores no encuentran respuestas, pero encuentran que sus terrores más íntimos, el miedo a la propia oscuridad interior, la sospecha de que el mundo es indiferente, la certeza de que el tiempo destruye todo, han sido contemplados, articulados y transformados en arte. El romanticismo oscuro no es una filosofía de la desesperación, sino una filosofía de la mirada. Mirar sin apartar los ojos, mirar lo que duele, lo que aterra, lo que no tiene respuesta. Y en esa mirada sostenida encontrar, si no la luz, al menos la dignidad de quien no necesita ilusiones para seguir viviendo. Es, en última instancia, una ética de la valentía estética, la valentía de hacer arte y pensamiento desde el lado nocturno de la experiencia humana, convencidos de que la noche no es el enemigo del ser humano, sino una de sus patrias más verdaderas.